Bueno, buenas tardes, buena tarde a todos los que estáis aquí presencialmente y a todas las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla a lo que es la tercera sesión del ciclo Nuestros derechos en la era digital. Yo soy Olivia Blanchard, consultora e investigadora especializada en el impacto de la tecnología en la sociedad y también tengo el gran placer de ser la directora científica de este ciclo. Esta es la tercera mesa redonda de este ciclo que es organizado en colaboración con el Observatorio Social de la Fundación La Caixa y con el Observatorio de Derechos Digitales. Es la tercera mesa redonda de 6 mesas redondas que organizamos entre Barcelona y Valencia. Y la idea es hacer un viaje por nuestra vida cotidiana, por diferentes ámbitos y momentos de la vida. Hoy estamos hablando de trabajo, en otra mesa anterior hablamos del entorno de la salud, para entender y analizar cómo las nuevas tecnologías, el diseño y el uso de las nuevas tecnologías de las aplicaciones de inteligencia artificial impactan en nuestros derechos fundamentales, derechos que todos y todas tenemos reconocidos por la Constitución y otras normativas a nivel internacional en la vida física, en la vida 3D, digamos, y que también deben de ser respetados y protegidos en el mundo digital. También el objetivo del ciclo es dar a conocer la Carta de Derechos Digitales que fue publicada por el Gobierno de España en el 2021 y que hace hincapié y recoge todos estos derechos digitales. En la sesión de hoy, cómo proteger los derechos laborales en la era digital, nos vamos a centrar en el entorno laboral. Cuando pensamos en el futuro del trabajo, pues muchas veces el foco de atención se pone sobre cómo afectará la inteligencia artificial en el empleo y cuando buscas en Google aparecen imágenes de robots robándonos el trabajo, ¿no? Y hay como muchas estadísticas que salen cada año que hablan precisamente de esto, cuántos puestos de trabajo se van a crear o cuántos puestos de trabajo se van a perder. Y esto es una parte muy importante del debate y que lo hemos de tener. Pero hay otra parte del debate, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, que no se discute tanto y que no tiene tanta visibilidad, pero que es súper relevante. Y esto es que como ya a día de hoy, no tenemos que esperar al futuro, cómo es a día de hoy que nuestros derechos pueden verse impactados en el entorno laboral, que es lo que vamos a hablar con un panel de lujo que estoy súper agradecida que hayan hecho todos el esfuerzo de estar aquí. A mi izquierda, Adrián Todolí, desde hace literalmente un par de días catedrático, estrenamos el título catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, vocal de la Comisión Nacional de Productividad del Ministerio de Economía. Es también autor de varios libros, entre ellos uno que se llama Algoritmos productivos y extractivos, cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Eva Rimbaud-Gilabert es doctora en Administración y Dirección de Empresas, es también profesora agregada en la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, y directora del Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas. Tiene ya mucha trayectoria, Eva, en estudiar todo el mundo del trabajo flexible, la transformación digital y la evolución de la gestión de personas en entornos digitales. Así que, Eva, nos podrás traer hoy todos tus conocimientos acerca del fenómeno del teletrabajo. Bienvenida. Encantadísima, muchas gracias por invitarme. Y José Varela es responsable de Inteligencia Artificial y Digitalización en UGT, es experto en Derecho en Inteligencia Artificial y ha escrito múltiples estudios relacionados con la IA y la transformación digital en el entorno laboral. Así que también muchas gracias por estar aquí hoy, José. Gracias. El agradecido soy yo y más con este panel, muy honrado. Así que, muchas gracias a los tres. Así que ya empezamos el debate y un poco para situar, ¿no?, la conversación y situar el contexto de lo que estamos hablando, vamos a empezar precisamente, Eva, hablando del teletrabajo que sobre todo tuvo un auge, ¿no?, durante la pandemia, ahora han pasado ya 5 años. Hablamos de teletrabajo, trabajo a distancia. Es verdad que las tecnologías, Internet, están permitiendo cambiar no solo el trabajo que hacemos y cómo lo organizamos, el tipo de tareas, pero también desde dónde lo hacemos, ¿no? Y circulan varios términos como trabajo a distancia, trabajo remoto. ¿Es lo mismo? ¿Y qué sabemos sobre este fenómeno, sobre todo su evolución desde la pandemia? Sí, la verdad es que la ley, por ejemplo, que existe, que afecta al teletrabajo, se llama Ley de Trabajo a Distancia. ¿Por qué? Porque se puede trabajar a distancia de la empresa sin utilizar medios tecnológicos. Tú te llevas no sé qué a casa y lo devuelves a la empresa y eso también sería trabajo a distancia, pero lo cierto es que habitualmente
el trabajo a distancia que se hace hoy en día es teletrabajo, que lo que quiere decir es que utilizamos medios tecnológicos para realizar ese trabajo fuera de las instalaciones de la empresa. También se usa mucho trabajo remoto, que se usa sobre todo derivado del inglés, remote work, se usa muchísimo. Telework es un término muy europeo, el teletrabajo, fuera de Europa se usa muy poquitín. Y la verdad es que es muy difícil distinguirlos y yo creo que a efectos prácticos para las personas del día a día y de la gestión de empresas no merece mucho la pena centrarnos en qué diferencias puede haber. Sí que interesa, en cambio, entender cómo estamos midiendo el teletrabajo, porque las estadísticas no son particularmente buenas y dar el número exacto de gente que está teletrabajando pues es complicado. Por ejemplo, ahora mismo la estadística más frecuente es la encuesta de población activa, que solamente dice cuánto tiempo trabajan desde su domicilio particular, cuando sabemos que el teletrabajo no tiene por qué ser desde el domicilio particular. Muchas veces podría ser desde otro sitio. Entonces, gente que a lo mejor teletrabaja desde un sitio distinto de su domicilio particular ya no están en esta estadística. ¿Vale? Entonces, pues ahora os voy a decir unas cifras, ¿no? Que me preguntabas cómo ha evolucionado. Os voy a decir unas cifras que hablan del teletrabajo desde el domicilio particular. Los otros nos los perdemos. Así que estas cifras son de mínimos. ¿Qué ha pasado con el teletrabajo en España desde antes de la pandemia? España siempre ha estado bastante atrás en teletrabajo, a nivel europeo. ¿Vale? Y antes de la pandemia estaba, un 6 y pico % de las personas ocupadas, 6 y pico %. Teletrabajaban de una manera o de otra desde su hogar. Vino la pandemia y en el pico de la pandemia, según esta estadística, estaban en torno al 15 y pico %, los años 2020 y 2021. Otras estadísticas dan mucho más, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con esta. 16% durante la pandemia, años 2020 y 2021. ¿Qué ha pasado desde entonces? El 2022 empezó a bajar un poquitín y nos ponemos al 14%. El 2023 más o menos parece que nos quedamos en el 14% también. El teletrabajo se está estancando, el teletrabajo se moría, ¿no? ¿Y qué ha pasado en 2024, que es el último año que hemos cerrado? Hemos repuntado, estamos a nivel de pandemia. O sea, el teletrabajo, ¿no? El lunes hablábamos de esto, ¿vino para quedarse? Pues probablemente sí se quedó. Y estamos a unos niveles parecidos de pandemia. ¿Qué pasa? Que lo que ha cambiado es la composición. En pandemia, esta estadística que os decía mide dos tipos de teletrabajo. El que se hace habitualmente, más de la mitad de los días, y el ocasional, que se hace menos de la mitad de los días, desde el hogar. Claro, el más habitual ha ido bajando. En pandemia todo el mundo hacía teletrabajo habitual. El más habitual ha ido bajando y ha ido subiendo el ocasional. Bueno, es normal. Pero vamos, que están así, están muy parecidos. Un poquito más el ocasional, pero no hay mucha diferencia, ¿vale? Así que yo creo que España sigue estando muy detrás respecto a Europa, pero está a un nivel como en la pandemia. O sea que dentro del potencial de España está muy por encima que antes de la pandemia. Así que aquí tenemos una de las grandes tendencias, ¿no?, de los últimos años, que es el teletrabajo. Luego entraremos en ventajas y los retos que plantea tanto para trabajadores, pero también para las empresas. Pero antes de profundizar en esa tendencia, Adrián, hay otra tendencia, ¿no?, que es el uso cada vez más extendido de diferentes herramientas para desde medir la productividad, ¿no?, hasta gestionar el personal e incluso despedirlo. Cuéntanos un poco de esta tendencia, qué es lo que sabemos. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante esta cuestión porque, como bien has dicho, cuando se habla de inteligencia artificial y trabajo, siempre se habla de si se va a destruir empleo por la inteligencia artificial. Y, de hecho, bueno, esto viene de unos estudios que se realizaron en 2017 que hablaban, bueno, pues eso, que prácticamente el 50% de profesiones iban a desaparecer. Ahora estamos viendo que no llegamos, por supuesto, a esos límites, ni mucho menos. Pero lo que se está ahora señalando con mucha más profundidad es que la inteligencia artificial no es que vaya a sustituir al trabajador, sino que va a ser o bien un complemento o bien un jefe de los trabajadores. Es decir, ahora mismo se está utilizando la inteligencia artificial por parte de muchas empresas para tomar decisiones que afectan a la organización del trabajo.
que afectan a los trabajadores. Repito, para sustituir a los mandos intermedios. Por ejemplo, empezando por lo que parece de hecho más fácil y viendo el público que tenemos, yo creo que es interesante que se sepa. Y es, ahora mismo, el 72% de los currículums nunca son vistos por ojos humanos. Es una inteligencia artificial la primera que lee el currículum y decide si pasa a una segunda vuelta, ¿no? Diríamos, o si directamente es descartado. A veces incluso esa segunda vuelta la hace también una inteligencia artificial, decidiendo al final a quién contratar, sobre todo en trabajos de logística, en trabajos a lo mejor que el trabajo es bastante repetitivo y mecánico y por tanto está muy claro qué perfil busca la empresa. No hace falta una entrevista personal y la inteligencia artificial decide a quién se contrata y a quién no. Pero no solo eso, también, por ejemplo, los horarios en las empresas los deciden las inteligencias artificiales. Empresas como Forever 21, es decir, una tienda de ropa, a través de un algoritmo, calcula el número de trabajadores que hacen falta en la tienda en un momento concreto. Por ejemplo, una inteligencia artificial estudiaría si para mañana en el Forever 21, en la calle Colón, hace falta más trabajadores o menos en la tienda, dependiendo, obviamente, si es sábado, porque normalmente la gente va más a comprar en sábado, pero para eso no necesitamos una inteligencia artificial. Pero calcula si va a llover o no va a llover, si cerca hay un concierto y a qué hora termina el concierto, saber si hay un partido de fútbol y, por tanto, a lo mejor los hombres van a jugar a ver el partido de fútbol y entonces las mujeres van a comprar. Todas estas cuestiones, incluso pudiendo ser discriminatorias, pero todas esas cuestiones las tiene en cuenta la inteligencia artificial para calcular cuántos trabajadores hacen falta. Y esto lo hace en franjas de 15 minutos en la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Pues que puede decir la inteligencia artificial que en la tienda hacen falta 4 trabajadores hasta las 5:15 de la tarde y a partir de las 5:15 hacen falta 2 trabajadores. Pero luego a las 6:15 hacen falta otra vez 4, o 5, o 6. Y eso lo decide una inteligencia artificial. Por tanto, si tú tienes trabajo o no, si vas a trabajar y durante cuánto tiempo, ya no lo decide tu jefe, que es el que haría la planilla de toda la vida, sino que lo puede hacer o que lo está haciendo la inteligencia artificial. Pero no solo eso, es que además decide qué equipos funcionan mejor. Por tanto, ya no estamos hablando de cuántos trabajadores hacen falta, sino, bueno, ¿y qué trabajadores son concretamente? ¿Es Juan, María y José o son otros? Esto la inteligencia artificial también lo decide. ¿Por qué? Porque calcula la productividad de los trabajadores, cómo funcionan mejor los equipos. No lo sabe, no sabe por qué, pero sí sabe qué equipos funcionan mejor. ¿Por qué? Porque han vendido más. En igualdad de condiciones, si juntas a José, a María y a Pepito, se vende más que si juntas a otros. A lo mejor es porque discuten entre ellos, o a lo mejor es porque colaboran más, o a lo mejor es porque son exnovios y no se llevan bien. Todo eso el algoritmo no lo va a saber, pero cogiendo los datos va a calcular quiénes obtienen mayor rendimiento para la empresa. Y va a decidir, por tanto, ya no solo cuántos trabajadores son, sino quiénes van a trabajar. A veces incluso mandando un mensaje directamente, porque bueno, una inteligencia artificial puede decirle, mandar el horario directamente al trabajador de mañana trabajas tú y otro no trabaja. Y no lo sabe por qué. Y tampoco le va a poder preguntar a la inteligencia artificial, salvo que haya un derecho que le permita preguntar, pero simplemente la inteligencia artificial, no sabemos por qué, ha decidido que tú mañana no trabajas o que no trabajas con determinados compañeros. No solo eso, también se utiliza para calcular, obviamente, ascensos, bonus por objetivos, porque calcula productividades y, por supuesto, despidos. Otro ejemplo, y con esto ya termino, en centros logísticos de Amazon, a través de un chip en las botas, se calcula cuántos pasos dan los trabajadores del centro logístico a través de del lugar. Es decir, cuántos pasos se dan durante el día, durante la jornada laboral, cuántas pausas al baño, cuántas veces has parado para hablar con un compañero. Cuenta toda esa información, cuántos paquetes has cogido y has metido en otras cajas para enviar. Estamos hablando de un centro logístico, es lo que se hace. Todo esto se calcula en un índice de productividad, que no deja de ser un numerito. Y eso se hace de todos los trabajadores. Si en el centro logístico hay 100 trabajadores, todos los trabajadores tendrán un índice de productividad. Y se hace un ranking de todos esos trabajadores. Y se le muestra a los trabajadores ese índice de productividad. Que básicamente, ¿qué es esto? Es decir, pues tú, como trabajador del centro logístico, sabes si hoy estás el primero en productividad o estás el último.
Claro, si estás el último, ¿qué ocurre? Bueno, pues que Amazon, el 10% de su fuerza de trabajo es despedida todos los años si está en la parte baja de esa tabla. Por tanto, si no quieres perder el empleo, sabes que si estás en la parte baja de la tabla, en el 10% inferior, más te vale al día siguiente correr más, hacer menos descansos, no ir al baño, porque si no, puedes acabar despedido. Entonces, es decir, esta cuestión yo creo que tenemos que conocerla, sobre todo, bueno, pues porque este es un poco cómo está ahora mismo funcionando el mercado de trabajo. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, lo dejo aquí. Antes de pasar a José, y gracias Adrián por hacernos esta ilustración tan gráfica, ¿no?, del uso de herramientas que acumulan grandes cantidades de datos y que pueden tomar decisiones o ayudar en esa toma de decisiones de manera muy rápida, me gustaría preguntaros, ¿no?, precisamente a Eva y a ti, Adrián, tú has mencionado la logística como sector, ¿no?, has mencionado a Amazon, que es una empresa muy conocida. ¿En qué sectores estamos viendo tanto la tendencia, ¿no?, del teletrabajo? ¿Dónde predomina? Porque me imagino que si estás en una fábrica haciendo un trabajo operario manual, no puedes hacer teletrabajo. ¿Cuáles son los sectores o perfiles donde predomina? Y también, Adrián, ¿en qué sectores predomina el uso de estas herramientas? Si quieres continuar tú y luego pasamos a Eva. Claro, aquí la cuestión está en que, en principio, donde está afectando más, es cierto, y yo los ejemplos que he puesto son en trabajo, bueno, lo que se llama trabajo poco cualificado o trabajo que no requiere una alta cualificación. Pero la realidad es que en todos los sectores. Es decir, lo que nos dicen los datos es que aunque hay una mayor probabilidad en el sector logístico, por ejemplo, en sector de limpieza, un ejemplo que yo creo que también es muy ilustrativo es en las camareras de piso, que también se utiliza para controlar cuánto tiempo tardan en limpiar una habitación y si tardan más tiempo de lo que el algoritmo ha considerado óptimo para limpiar una habitación. Entonces, vibra el reloj digital, porque llevan un reloj digital para contar cuánto tiempo tardan. Esto es lo que la doctrina ha llamado el látigo digital, porque no deja de ser un recordatorio constante de que estás siendo vigilado, ¿no? Ya en el antiguo Egipto tampoco el látigo tenía por objetivo acabar con los esclavos, solo tenía por objetivo recordarles de que iba a haber consecuencias negativas como no se dieran más prisa. Entonces, la idea es la misma. Bueno, pues esto está pasando también, aunque es verdad que más aquí, en el sector de hospitales. Es decir, para enfermeros, enfermeras, también se calcula la productividad a través de esto. En periodistas, los periodistas se mide el rendimiento ya no en lo bien que escriben, sino en las visualizaciones. Es decir, el algoritmo va a calcular cuántas veces se ha leído un artículo publicado por un autor, concretamente un periodista concreto. Y luego, si sigue trabajando o es despedido, dependerá de eso. Dependerá del número de visualizaciones que el algoritmo va a parametrizar. Pero claro, es que aquí es la cuestión, que cuando hablamos de inteligencia artificial hay que ser consciente de que es capaz de procesar miles de datos que ni siquiera somos conscientes. Es decir, no es solo las visualizaciones, para eso necesitamos una tabla de Excel, no necesitamos un algoritmo. Pero es que va a haber los mapas de calor, no sé si lo conocéis, que mapas de calor es básicamente dónde se fija la persona en una página web. Por tanto, eso lo va a tener en cuenta el algoritmo. Ya no es solo si el artículo ha sido leído mucho, sino si ha sido leído hasta el final, si se han parado mucho rato en un lugar, si se han quedado y han hecho clic en la publicidad, que está junto con en el periodismo. Bueno, otros ejemplos de cualificados, de trabajo cualificado en los abogados, por ejemplo. Y esto es un ejemplo, y no quiero quitar mucho tiempo, pero es que este ejemplo, además, en trabajo cualificado, creo que también es muy interesante que se conozca. Estamos hablando de la Comisión Europea, por tanto no estamos hablando de empresas privadas, sino de empresas públicas, bueno, en este caso administración pública, tiene una oficina de protección de marca europea, de registro de marca europea en Alicante. Es un centro europeo, trabajan funcionarios europeos, pero está aquí. O sea, en vez de estar en Bruselas, pues la tenemos aquí en Alicante. Bueno, pues lo que hacen estos abogados son todos juristas de toda Europa. Su trabajo es decidir si cuando tú pides una marca europea, por ejemplo, quieres registrar una marca a nivel europeo, si cumple los requisitos legales para poder ser registrado o no. Bueno, pues esto lo hacen funcionarios de la Comisión Europea que lo analizan. Bueno, pues la cuestión está en que el algoritmo decide si ese informe para decidir si se registra o no se registra es difícil o fácil de hacer.
Y entonces le asigna unos puntos. Por ejemplo, se registra una marca que es muy complicada, pues 50 puntos. Si se registra una marca que es fácil, 2 puntos. El trabajador lo hace y obtiene esos puntos. Y tiene que hacer a lo largo de la semana 1000 puntos. Claro, ¿quién decide el rendimiento de esa persona o la velocidad a la que tiene que hacer? El algoritmo, porque es el que decide la velocidad, la dificultad que tiene. Claro, si el algoritmo, por ejemplo, comete un error y dice que un informe es muy fácil de hacer y luego es muy difícil, claro, la persona ahí estará sudando, haciendo el trabajo o echándole más horas porque el algoritmo ha dicho que era muy fácil, cuando en realidad era difícil, ¿no? Es decir, que en todo tipo de trabajos esto está pasando. Y quería poner este ejemplo precisamente porque estamos hablando de una administración pública, no es solo empresas privadas. Muchas gracias, Adrián. Eva. Bueno, pues sobre el teletrabajo. ¿Dónde encontramos el teletrabajo? Que era la pregunta. Primera, obviamente el tipo de trabajo. Es evidente que no todo tipo de trabajo es teletrabajable. Esto es así y hay veces que dicen, bueno, es injusto, unos teletrabajan y otras no. Bueno, pues de momento el albañil no puede teletrabajar al tiempo. Al tiempo. Ya se puede conducir a distancia según qué cosas y hay cosas que... pero de momento hay trabajos que son no teletrabajables. Así que son trabajos del conocimiento, que significa gestionar información y, por tanto, normalmente a quien afecta esto a personas con mayor cualificación, en general. Es cierto que hay trabajos un poco menos cualificados, como algunos de atención al cliente, que cada vez van teniendo un poquito más de teletrabajo. Pero, sobre todo, el tipo de trabajos en los que hay más gente teletrabajando, según el último informe que hice en InfoJobs, son claramente tecnología, TICs, en torno al 70% hacen teletrabajo, más que de lo que hacen los anuncios, que es una forma de... Los anuncios que se publican que dicen que pueden teletrabajar, 70% en TIC teletrabajan. El siguiente sector es derecho. Después viene gente en educación, también hay mucha educación, ofertas de trabajo de educación con teletrabajo. Y ya justo por debajo, finanzas y banca, todos estos están por encima del 40% y a partir de ahí ya iríamos bajando. Pero como podemos ver, son siempre trabajos muy cualificados. Y luego creo que hay otra forma de ver dónde está el teletrabajo, que es por la dimensión de empresas. El teletrabajo está en las grandes empresas. Las pequeñas, medianas empresas y sobre todo las más pequeñas no suelen ofrecer teletrabajo. ¿De acuerdo? Así que si alguien tiene interés en teletrabajo, más vale que vaya buscando trabajo en una empresa grande, porque en las pequeñas tiene menos probabilidad. Y esto no es una cosa menor, considerando que estamos en España, claro, donde el España tejido... es un país no de pymes, de micropymes. Claro, el tejido empresarial es precisamente las micropymes. Entonces profundizaremos un poquito más en esto luego. José, hemos escuchado, ¿no?, de Adrián y Eva estas tendencias que forman parte de la llamada cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Recordemos que en la primera revolución industrial los artesanos del textil en Inglaterra no eran ilegal, los sindicatos, la organización sindical. Ha cambiado mucho la cosa desde aquella primera revolución industrial hasta la cuarta. UGT fue constituida en 1888, o sea, hace ya un tiempo, y yo tengo curiosidad por saber... el hecho de que pues, tú tengas un rol, ¿no?, que tienes inteligencia artificial en el título del rol, ¿en qué momento vosotros, pero también en el movimiento sindical en general, se ha puesto como las pilas, ¿no?, con estos temas? Es decir, ¿ha habido un punto de inflexión en los últimos años que os ha hecho pensar, ostras, deberíamos estar prestando atención, es que ya no va de construcción y de fábricas, esto ya va de otra cosa? A ver, el conflicto laboral asociado a la tecnología no es nada nuevo. Efectivamente, la creación de los sindicatos viene precisamente por un conflicto laboral asociado a una nueva tecnología que era un telar. Cuando los primeros artesanos intentaban hacer aquellas medias de seda y las cosían, por cierto, un trabajo en aquella época eminentemente masculino, aunque ahora nos parezca alucinante, y empezaron aquellos telares que eran capaces de multiplicar el trabajo artesano varias veces, surgió lo que se llamaba el ludismo, que era una forma de enfrentarse a esas máquinas, posiblemente por el peor camino, aunque se ha vilipendiado mucho durante muchos años. Esos artesanos intentaron llegar a acuerdos de reparto de la riqueza, no se consiguió y al final acabaron destruyendo los telares. Bueno, pues ese movimiento que se llamaba el ludismo fue, sin ninguna duda, un movimiento protosindical. Y de ahí empezaron a venir en la primera revolución industrial el movimiento obrero. Fijaros, se pone mucho el ejemplo del ludismo, pero a mí me contaban que los primeros sindicalistas ya en las fábricas peleaban por
saber leer las agujas del reloj, porque se ponían allí grandes relojes para marcar los tiempos y había empresarios que iban por detrás y ajustaban de tal forma el reloj para que una hora fuera 1 hora y 5 y 1 hora y 10. Por lo tanto, no somos ajenos a que el cambio tecnológico es un objeto de conflicto social. Ahora bien, es innegable que pasar de un mundo analógico a un mundo digital ha generado una nueva forma de ver esta situación. ¿Cuándo creo que empieza los sindicatos, especialmente los españoles, empezamos a verlo? Posiblemente en 2016. Cuando amanece o se da alumbramiento al fenómeno de la digitalización. ¿En qué sentido? Primero, en la protección de los datos personales. Empezamos a ver cómo empiezan a aflorar sistemas de vigilancia remota, de qué pasa con nuestros datos cuando los metemos en un ordenador, que si ese ordenador es propiedad de la empresa o es mío, pero le doy autorización a la empresa para que me instale un antivirus. Por supuesto, lo empezamos a ver con las primeras iniciativas de automatización del empleo, que ahora hablaré un pelín más. Y sobre todo cuando lo vemos es con la brecha digital, cuando empezamos a ver que mucha gente empiezan a exigir que en su trabajo tiene que manejar ciertas herramientas para las cuales no se les da formación y nos encontramos con muchas personas que dicen, oye, es que mi empleo me están empezando a hacer una serie de exigencias que yo no controlo y no sé cómo actualizarme. Pero sin ninguna duda, el punto clave es la aparición de las plataformas digitales de reparto. Es en el momento en el cual hay un choque de toda la sociedad y especialmente los sindicatos, cuando vemos que a unas personas que se les dice que son emprendedores y que van un día que está cayendo una lluvia mundial con una bicicleta a hacer un reparto y que lo que está detrás de eso es un algoritmo que le dice dónde tiene que estar, cuánto tiene que tardar, cuánto va a cobrar y que está absolutamente deshumanizado y despersonalizado. Yo suelo decir habitualmente que la primera piedra de toque con la digitalización fue retroceder años en derechos, porque ni siquiera se les consideraba trabajadores. Se le intentaba dar una figura de que eran personas autónomas bajo la apariencia de autónomos, eso es. Y hay dos aspectos más. Si eso fue en 2016, por cierto, en 2018 se crea mi puesto y se llama primero responsable de digitalización. Ahora soy responsable de inteligencia artificial y digitalización. Y quiero hacer dos añadidos a esto. Sobre el teletrabajo, efectivamente, hubo un momento que también nos encontramos con la pandemia, tenemos que hacer algo al respecto. Y ahí colaboramos con la patronal, además es un acuerdo a través del diálogo social, en hacer una ley de trabajo remoto. Sin embargo, en 2022, como bien apuntó Eva, eso empezó a bajar en picado. ¿Qué fue, en nuestra opinión, lo que hizo remontar ese teletrabajo? Bueno, pues que multiplicamos el número de convenios colectivos que regulaban el teletrabajo prácticamente por 12. Y algo tiene que ver la capacidad de los sindicatos de hablar con los empresarios y de decir, esto no se puede acabar de cualquier manera. Y finalmente quiero hacer una apelación ya directamente a la inteligencia artificial, que realmente es lo mío, es mi especialidad. Es cierto que los temas de la automatización, los primeros estudios parecían un poco exagerados, ¿no? Sin embargo, empezamos a ver ya con datos científicos que en Estados Unidos se está empezando a pasar muy mal la gente que quiere acceder a su primer trabajo. ¿Por qué? Porque las grandes empleadoras lo primero que están diciendo es ¿por qué voy a emplear a un chico joven o una chica joven que acaba de terminar su grado cuando esto ya lo puede hacer la IA? Y entonces estamos empezando a ver cómo en los últimos estudios los últimos datos de estadística de trabajo, ha caído un 20% la contratación de juniors, precisamente por este motivo, porque las empresas están empezando a cuestionarse si debe dar empleo para algo rutinario a una persona cuando lo puede hacer una inteligencia artificial. Muchas gracias, José. Antes tú ya has empezado a mencionar protección de datos, vigilancia, brecha digital, que ya apunta, ¿no?, algunos de esos retos para nuestros derechos fundamentales. Antes de entrar en los retos, vamos a dar un espacio para hablar de cuáles son las ventajas, ¿no?, oportunidades que puede ofrecer tanto el uso de estas tecnologías que has mencionado tú, Adrián, como el teletrabajo, si podéis, y también, José, por favor, contribuye lo que sientas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Empezamos por el teletrabajo? Puedes empezar tú, sí. Venga, empezamos por el teletrabajo. Bueno, hay unas ventajas, ¿no?, que la gente ve como muy evidentemente, que es que si teletrabajo ahorro tiempos en desplazamiento, esto en general también, por ejemplo, me permite comer en casa, todo esto genera unos ciertos ahorros en términos económicos también.
Esto puede facilitar la conciliación, luego veremos si es verdad o no, pero para mucha gente sí, facilita la conciliación. Y bueno, me da tiempo de hacer otras cosas que si estoy en el trayecto a lo mejor no podría, o si estoy lejos de casa a lo mejor no podría, ¿no? También hay otros beneficios, aparte de los temas medioambientales. El ahorro de transportes tiene un claro beneficio medioambiental. Hay unos beneficios como sociales más ocultos, que es que facilita la integración laboral de personas que por distintos motivos pueden tener más dificultades. Uno, aunque parezca mentira, son las mujeres. Realmente, si las mujeres siguen teniendo las tareas de cuidados asignadas de manera prioritaria, se tienen que quedar en casa o estar cerca del cole para llevar a los niños, lo que sea. Si pueden teletrabajar, les resulta fácil poder asumir, mantener esas... O sea, hay mujeres que no trabajan por no renunciar a esas tareas de cuidado. Entonces, si puedo teletrabajar, puedo mantener mis tareas de cuidado. En empresas, estas llamadas de vuelta a la oficina tan llamativas, no son tantas, pero sí que son de empresas grandes, muy numerosas. Cuando esas grandes empresas están llamando a la gente a volver a la oficina, está perdiendo mucho empleo femenino, en proporción mucho mayor. Están diciendo, no, pues ya no puedo conciliar mis tareas de cuidado con mi trabajo. Otros colectivos, obviamente, son también personas con ciertas discapacidades, sea de movilidad o otras personas neurodivergentes, por ejemplo, también, que el contexto de oficina puede no ser el más adecuado para ellas. El teletrabajo favorece mucho más su integración laboral. Y podríamos decir, en general, personas de minorías o lo suficientemente diferentes como para que sean más susceptibles de acoso laboral. Estos colectivos suelen agradecer el teletrabajo y se sienten mucho menos presionados en un entorno de teletrabajo. Entonces, yo creo que hay una serie de beneficios de mucho tipo, medioambiental, ecológico y social, más que suficiente para, en mi opinión, que las políticas de apoyo al teletrabajo fuesen mucho más activas. O sea que hay una gran diversidad de personas que se pueden beneficiar, ¿no?, de esta modalidad de... Y obviamente también los entornos rurales, también. Que tampoco es cosa menor, sí, sí. ¿no? Adrián, en tu libro, el título es Algoritmos productivos y extractivos. Por ahí nos apunta un poco a las ventajas, ¿no?, que puede tener bien usados estos sistemas. Sí, obviamente la inteligencia artificial y en general la tecnología lo que hace es mejorar la productividad. Es decir, puedes hacer lo mismo con menos tiempo. Hay algunas tecnologías que funcionan en este sentido y efectivamente la inteligencia artificial puede mejorar mucho la productividad empresarial y de hecho se está utilizando para eso. Pero bueno, yo creo que mucha gente también aquí en la propia sala será consciente, ¿no? Es decir, pues a lo mejor hacer una redacción con ChatGPT bastante más rápido que hacerla a la antigua usanza en la que tenías tú que hacer toda la descripción. Efectivamente, es decir, y esto lo saben también las empresas y lo usan. Lo que pasa es que tiene esa parte negativa, que ya se ha apuntado muy bien, es que entonces ya no es... Claro, se hace tan rápido que a lo mejor ya no necesito una persona, sino que realmente a lo mejor antes necesitaba 5 para hacer este trabajo y ahora con una hace lo de 5. Que eso también es resultado de lo que ocurre con la productividad, sobre todo si no hay un reparto equilibrado. Otras ventajas que se pueden señalar desde la perspectiva empresarial es que muchas veces objetiviza o al menos estandariza, más que objetiviza, estandariza las decisiones empresariales. Por ejemplo, podemos hablar que McDonald's, que puede tener en todo el mundo, pero no hace falta irse a todo el mundo, en España puede tener a través de franquicias, no sé, 10.000 establecimientos en toda España, no sé, o 2.000 establecimientos. Y la cuestión es que cada establecimiento puede funcionar de una manera distinta, mientras que si la decisión la toma el algoritmo es único y estableciendo unas instrucciones al algoritmo va a contratar los mismos perfiles. Es decir, si antes se tenía para contratar en una empresa grande a 50 reclutadores, 50 personas de recursos humanos, supervisores, etcétera, cada uno tenía su criterio, cada uno contrataba de una manera y eso hacía que cada manera funcionara de manera distinta. Ahora el algoritmo puede hacer que siempre se contrate de la misma manera, siguiendo las directrices de la cúpula, ¿no?, empresarial. También, desde la perspectiva empresarial, tiene la ventaja de
de alguna manera dan una apariencia de objetividad a sus decisiones, que no tiene por qué ser real esa objetividad, pero es decir, sí que se tiene la idea de que los algoritmos o la inteligencia artificial no discrimina, porque claro, quien discrimina son los humanos, es decir, ¿por qué una inteligencia artificial iba a discriminar si no conoce, no ve colores, sexos, etcétera? Luego se ha demostrado que eso no es cierto, pero sí que como hay una conciencia general de que el algoritmo solo piensa en productividad o las instrucciones que se le da, no va a tomar decisiones erróneas o equivocadas, ¿no? Y entonces da una pintura de objetividad a sus decisiones y que además hace que efectivamente sea muy difícil contestar, porque si el algoritmo ha dicho que tú tienes una productividad mayor, como trabajador vas a tener muy difícil decirle, no, yo soy más productivo que un compañero. Pues no, porque el algoritmo ha dicho que no. Mientras que si es un jefe, bueno, puedes argumentar con él, puedes discutir. Entonces, esa, repito, pintura de objetividad a las empresas les está beneficiando mucho. Repito que no siempre funciona así, ¿eh? Se ha demostrado y hay casos de discriminación hecha por algoritmos y también de algoritmos que deciden que uno es más productivo que otro por razones erróneas, ¿no? Es decir, pero sí que ha dado esa apariencia. José, ventajas. Es que yo creo que aquí hay una diferencia y un gap muy grande entre la teoría y la práctica. Es decir, cada vez que uno analiza la potencia que puede tener la inteligencia artificial, piensa, magnífica, por ejemplo, para quitarnos de tareas repetitivas. De asuntos tediosos, aburridos, que si tengo que hacer una fotocopia y un PDF y eso. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que nos dicen los estudios de esa teoría a la práctica es que lo que hace la inteligencia artificial es decirle al humano que aquello que era tedioso y que le llevaba X tiempo lo tiene que hacer en X partido por 2. Y cuando ve que lo hace en X partido por 2, lo reduce a X partido y al final esa tarea tediosa no es que se deje de hacer, sino que te obligues a hacerla más rápido porque está ejerciendo un control y una vigilancia sobre los ritmos de trabajo. También lo que nos dice es que si podemos dejar de hacer esta teoría de cuestiones aburridas, podemos dedicarnos a hacer cosas más interesantes, más sugerentes, más creativas y que incluso podríamos trabajar en menos tiempo. Sin embargo, la realidad es que cada vez que intentamos reducir la jornada, sea la de todos los trabajadores o sea la de una empresa a través de una negociación colectiva, y alegamos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a esto, lo que nos encontramos es una negativa. Otro ejemplo puede ser en la detección de riesgos laborales a través de cámaras y sensores que nos pueden llegar a decir, bueno, ten cuidado porque te estás acercando a un sitio donde puedes tocar algo. Lamentablemente, el tipo de experiencias que tenemos en esto, y yo que me dedico a investigar con cientos de compañeros en todas las empresas de España, es decirme este tipo de iniciativas porque queremos monitorearlas y lamentablemente nos llegan muy pocas. ¿Por qué? Porque la inversión en inteligencia artificial no se está haciendo en este campo, se está haciendo en otros. Efectivamente, la parte de decisiones algorítmicas podrían llegar a ser neutrales, o al menos se intenta trasladar así, pero sin embargo las experiencias que tenemos van exactamente en la dirección contraria, que se da esa pátina de objetividad y realmente no es así. Yo mismo lideré un estudio sobre cómo los algoritmos discriminaban a las mujeres y llegamos a conclusiones que eran aterradoras. Las 6 o 7 inteligencias artificiales generativas, cuando le pedíamos cierto tipo de imágenes en profesiones hechas por mujeres, por ejemplo juristas, por ejemplo relacionados con la medicina, siempre nos ponía un hombre, y hay un estudio muy reciente, este no es nuestro, que cuando a ChatGPT le pedía que le diera un consejo para un puesto de trabajo, si ChatGPT detectaba que era una mujer, le decía que pidiera la mitad de salario que si detectaba que era un hombre. Por lo tanto, ventajas potenciales muchas, hoy en día, en realidad, todavía muy pocas. Has tocado un tema que creo que es súper importante, que es el de la salud laboral, ¿no? Salud y prevención de riesgos y fomento de la salud en el entorno laboral, porque tú podrías llevar un sensor en una pulsera que te está avisando después de una hora de estar sentado que te levantes para caminar 5 minutos y beber un vaso de agua, o puedes ese mismo sensor estar diseñado para premiarte más, ¿no? y ponerte todos estos datos de cómo va la productividad de tus compañeros para presionarte para precisamente extraer más productividad. Entonces, aquí ya creo que vamos viendo, ¿no? También depende de cómo se diseña y el para qué de las tecnologías y con qué funcionalidad, y si va a favor de los trabajadores
o va a favor de otras métricas, ¿no? Y aquí ya entramos en terreno de cuáles son esos retos para los derechos que costaron, creo que a las generaciones anteriores, creo que hay que recordar, ¿no? Conseguir, no vienen dados así por naturaleza. ¿Cuáles son precisamente los principales retos? Que ya habéis ido mencionando algunos, Adrián. ¿Qué crees? Bueno, pues a ver, uno de los retos, uno de los problemas que más estamos viendo que plantea estas tecnologías, por un lado es la discriminación. Es decir, hay estudios en los que, esto que he dicho, ¿no? que las inteligencias artificiales muchas veces son las que deciden a quién contratar en las empresas, que discriminan a las mujeres. Es decir, que se le exige más a una mujer que a un hombre para ser contratado por la propia inteligencia artificial. Entonces, uno de los principales retos es cómo conseguir o cómo comprobar si una inteligencia artificial está discriminando o no. Claro, no es tan fácil como cuando es una persona la que lo hace, porque normalmente la persona puede ya tener comentarios que te hagan ver que van a discriminar. Es decir, si te hace una entrevista un reclutador que te pregunta pues si te vas a casar, si quieres tener hijos, ya sabes que va a discriminarte, ¿no? Es decir, ahí hay unos indicios que de hecho la jurisprudencia laboral ha considerado que está prohibido hacer esas preguntas y que eso sería discriminación. Pero claro, el algoritmo no te va a hacer esas preguntas porque de hecho es que el algoritmo a veces te va a discriminar ni siquiera sabiendo el sexo. Esto ha pasado. En el caso también de Amazon, en 2016, unos periodistas descubrieron que estaba discriminando a las mujeres y de hecho lo sacaron en noticia porque eran unos periodistas y entonces, claro, Amazon dijo, lo siento mucho, no volverá a pasar. Es decir, Amazon no tenía intención de hacer eso y dijo, lo vamos a solucionar porque le vamos a dar al algoritmo, a la inteligencia artificial, los currículums sin el nombre, sin el sexo, es decir, sin que pueda saber que es, y sin una foto, para que no pueda saber que es una mujer. Bueno, pues la inteligencia artificial igualmente seguía discriminando a las mujeres. ¿Cómo? Porque averiguaba quién era una mujer basado en otros datos. Por ejemplo, si estaban las aficiones y las aficiones eran mayoritariamente femeninas, consideraba que era una mujer y no la contrataba. O si, por ejemplo, la inteligencia artificial detectaba que, porque esto pasó en Estados Unidos, que la persona en el currículum tenía que había ido a un college que son femeninos, porque en Estados Unidos existen colleges masculinos, femeninos, pues entonces, es decir, en una residencia universitaria femenina, entonces decidía que, claro, era una mujer y, por tanto, no la contrataba. Pero así hay muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, es decir, la discriminación es un reto porque va a averiguar, la inteligencia artificial va a averiguar bien tu sexo, tu orientación sexual, tu ideología política, basado en otros datos sin tú decírselo. Por ejemplo, viendo qué páginas sigues en Instagram o qué perfiles sigues en Instagram, o viendo Twitter qué periódicos sigues, es decir, con tu información. Que, por cierto, también una cuestión, no tener redes sociales no te ayuda, porque también está demostrado que la inteligencia artificial, si no tiene datos de ti, también te discrimina. Porque, claro, dice, no puedo tomar una decisión sobre esta persona porque no sé suficiente cosas de esa persona, por tanto no la contrato. Entonces, la cuestión de la discriminación es un gran reto y, por ejemplo, en el libro que se ha comentado antes, una de las propuestas que hago es realizar auditorías algorítmicas, que básicamente no es auditoría del algoritmo, sino de los datos de todas las decisiones, analizar todas las decisiones y ver si está discriminando. Porque la persona individual, mientras que hasta ahora más o menos podía averiguar si estaba siendo discriminada y entonces demandar, o bien ir a la inspección de trabajo, o bien ir a los tribunales y decir, oye, me han discriminado y reclamar, ahora con la inteligencia artificial es mucho más complicado y entonces hace falta, de alguna manera, que sistemáticamente se compruebe si está discriminando o no. Ese sería un reto. El otro es el de la sobrecarga, que ahí tendría, es decir, la inteligencia artificial está haciendo que los trabajadores trabajen cada vez más rápido, que obviamente eso implica mayor fatiga, mayores accidentes de trabajo. No pasa siempre, ¿eh? Es decir, yo obviamente esto, además yo siempre lo cuento, al final los juristas, yo al final soy de Derecho, profesor de Derecho, miramos los problemas. No miramos siempre las cosas buenas, también tiene sus cosas buenas. Esto es lo de un abogado lo buscas en el divorcio, no en el matrimonio, ¿no? Pues esto es la misma idea. Es decir, yo ahora estoy
planteando problemas que existen. No significa que hemos visto algunas ventajas, ni tampoco que siempre pase esto. No siempre el algoritmo se utiliza para sobrecargar a los trabajadores y cansarles más o de alguna manera extraerles toda la energía vital, pero sí que hay casos donde está pasando y ahí es donde tiene que entrar la regulación y por eso lo planteo como un reto, ¿no? Y entonces yo creo que se tiene que ver la otra perspectiva y es cómo utilizar la inteligencia artificial, no para que la persona extraerle lo máximo posible, sino para proteger a la persona conforme a sus capacidades. Porque no es lo mismo la velocidad a la que le puede trabajar una persona de 65 años que una persona de 25 en un trabajo físico. Y mientras que antes normalmente el estándar era general, ahora con la inteligencia artificial podríamos hacer que la inteligencia artificial le exigiera concretamente dependiendo de su edad un nivel objetivo distinto. Pues eso sería una manera de hacer. Pero claro, mientras a lo mejor eso no esté en la legislación o la ley de prevención se aplique en este sentido, claro, las empresas voluntariamente, algunas lo harán por responsabilidad social corporativa, pero muchas no lo harán. Y de hecho, lo contrario. Si hay empresas que pueden extraerle más a los trabajadores y con ello vender el producto más barato, las que quieren hacerlo con responsabilidad social corporativa dejarán de hacerlo porque se irán fuera del mercado. Es decir, que incluso mientras permitamos que empresas lo hagan, las buenas, las que quieran hacerlo bien, van a sufrir las consecuencias, ¿no? Es lo que se llama competencia desleal y de hecho esto lo hemos visto, por ejemplo, en plataformas digitales. Es decir, hay empresas que están muy enfadadas con Globo hasta el punto de ponerle demandas, empresas competidoras de Globo, porque entienden que Globo está haciendo competencia desleal a la hora de no contratar asalariados y mantenerlos como autónomos. Es decir, está fastidiando a otras empresas, no solo está perjudicando los derechos laborales de los trabajadores, sino también a otras empresas, perjudica al mercado. Entonces, por eso es muy importante la regulación. Todos deben jugar con las mismas reglas, porque si hay alguien que juega incumpliendo las reglas, siempre va a tener una ventaja, no porque sea mejor como empresa, sino precisamente porque está incumpliendo las reglas. Y luego pasaremos a hablar precisamente de la regulación y cómo regulamos todo esto. Creo que una de las cosas a destacar, ¿no?, de lo que estás diciendo es la escala, porque mientras sea una persona humana la que te está discriminando, bueno, puede afectar a los currículums o a las personas que esa persona contrata. La discriminación siempre ha existido, pero cuando le ponemos esa capa tecnológica, ese mismo programa algorítmico puede estar filtrando y discriminando a miles de currículums y de personas que ni se enteran que están siendo discriminadas, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación claramente es clave y la escala del impacto también. Eva, en el teletrabajo hemos escuchado antes las ventajas, ¿no?, de trabajar a distancia desde casa, una cafetería o un coworking. ¿Cuáles son los retos que plantea esta modalidad para los derechos? Unos cuantos retos. Mira, antes hablaba de la conciliación, ¿no? Precisamente uno de los principales retos está asociado al género en este caso, que es, sí, como os decía, ¿no?, mujer igual a cuidados y por tanto, pues como teletrabajas, puedes seguir dedicándote más a los cuidados. Y digamos que si hacemos el cóctel de todo esto, lo que puede servir el teletrabajo femenino es para mantener y potenciar esta separación tradicional de los roles, ¿no? Como ya es la mujer la que está en casa, ella puede seguir dedicándose a las tareas de cuidados y no hace falta que lo haga el hombre. Y esto, de hecho, se vio durante la pandemia muy claramente. Ha habido estudios de profesiones muy concretas, por ejemplo, profesorado universitario, investigadores, que se vio que en parejas con hijos, que los dos eran profesores universitarios, los hombres aprovecharon la pandemia para investigar y publicar nuevos artículos a tope y las mujeres bajaron muchísimo su productividad porque estaban en las tareas de cuidados, estaban haciendo el homeschooling de los chavales. Por tanto, ¿es culpa del teletrabajo? Bueno, yo diría es culpa de los roles de género tradicionales aceptados en la sociedad, pero podríamos decir que el teletrabajo puede potenciarlos, ¿eh? Y ahí un poco la sociedad es la responsable de vigilar todo esto. Luego hay un problema muy asociado directamente al teletrabajo, que es según qué mentalidad tenga la dirección de la empresa. Hay empresas en que sí, yo te dejo teletrabajar, y subrayo el dejo, te estoy haciendo el favor de teletrabajar, cuando el teletrabajo en realidad es una manera de organizar el trabajo, te dejo teletrabajar. Pero luego, si teletrabajas, te miran mal. Esto se le llama el estigma de la flexibilidad, o al revés, ¿no? Favorezco a las personas que están presenciales, que sería el sesgo de la proximidad, a favor de la gente que está próxima, de modo que la gente que teletrabaja
pues no es considerada para promociones, no se le dan los proyectos más interesantes y al final se sospecha de ella como que son personas menos comprometidas, ¿no? Ahí podríamos tener un problema, aunque en teoría dice la ley que debería todo el mundo tener los mismos derechos, etcétera, etcétera, pero la práctica sabemos que puede ser diferente, ¿no? Y otro problema muy claro es el problema de la dificultad para desconectar. La desconexión digital, la desconexión del trabajo. Si yo no tengo herramientas tecnológicas que me permitan teletrabajar, yo me marcho a la oficina y acabo de trabajar. Pero hoy en día, con esto, tenemos la oficina aquí, al lado en nuestra propia mano, a todas horas. Y es mucho más difícil desconectar, lo cual genera problemas de descanso, problemas de conciliación, interferencia del trabajo en la vida personal. Y este tema sí es complicado. Es complicado, las empresas muchas no lo hacen bien, pero muchas veces es la propia persona que se siente presionada en su propia cabeza. No, más me vale mirar los mails por la noche porque así no me estreso por la mañana. Y somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo esa presión, esa dificultad para desconectar. ¿Por qué? Porque tenemos una intensidad de trabajo fuerte que me dice a mí que si me dejo todos los mails para mañana, esto va a ser la muerte. O sea, a lo mejor los volúmenes de trabajo son demasiado intensos y eso me dificulta la desconexión. Pero digamos que el teletrabajo es una palanca para no desconectar cuando tenemos unas intensidades de trabajo fuertes. Y podríamos señalar más cosas. Cuando la plataforma no funciona, me tecnoestreso y también el tecnoestrés está ahí, es una realidad muy cierta. Yo creo que por ahí podríamos dejarlo. José, ¿te gustaría añadir desde tu punto de vista cuáles son los principales retos para los derechos? Para mí, el principal reto hoy en día por el volumen de gente que afecta se relaciona con el derecho de desconexión. Primero, porque no solo afecta al teletrabajo, sino afecta a cualquier persona que simplemente pueda hacer cualquier tarea laboral desde su móvil a cualquier hora del día, a cualquier día del año. Es más, nosotros hemos publicado hace muy poco, antes del verano, un estudio que hemos empezado a asociar los altos ratios de absentismo que vive España, que están entre los más elevados de Europa, precisamente por el no respeto al derecho de la desconexión. Y esto es muy importante porque a mí me gustaría que la gente que hoy que nos está viendo y los que estáis aquí, sepáis que hay un deber empresarial de que el empresario no debe conectar con vosotros y debe protegeros ante una avalancha de mensajes fuera de vuestro horario o un mañana por la mañana cuando llegues a las 7 haz esto. Eso está terminantemente prohibido. Y tenéis un derecho que obliga al empresario a no hacer ese tipo de prácticas. Y ya no tanto por la parte de la obligación, sino por la parte del sentido común. Si un organizador de trabajo está constantemente interrumpiendo el derecho al descanso, que es uno de los derechos más sagrados que existen en el mundo del trabajo, de una persona, lo que está consiguiendo es que sus niveles de estrés le lleven a que un día pues no pueda más, se coja una baja y entonces ahí sí tenemos un problema de un elevado ratio de absentismo, un montón de personas que además muchas luego no son capaces de superar al 100% ese proceso y al final acaba repercutiendo, por supuesto mal, en la salud de la persona, pero también en la empresa que no tiene a todos sus efectivos y por supuesto en la economía que empieza a verse en una situación en la que tiene un montón de trabajadores perfectamente válidos pero que están apartados porque la mala organización del trabajo les ha expulsado del tejido productivo. Ante este panorama, antes de pasar a abrir las preguntas al público que está aquí presente, ¿qué hacemos, ¿no? Las normativas que tenemos, habéis hablado de la discriminación, ¿no? Todas las normativas que tenemos ya para el entorno laboral son suficientes. Se han ido creando, ¿no?, nuevas normativas en los últimos años que podemos comentar ahora, pero os lanzo la pregunta a los tres y luego seguimos profundizando. Empiezas tú, José. Sí. Yo creo que tenemos un acervo suficiente de normativas, lo digo con absoluta convicción. Tenemos desde el Reglamento General de Protección de Datos de 2018 que dice que cada uno de nosotros tiene derecho a no haberse sometido a una decisión automatizada. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores que dice que las empresas tienen que ser transparentes con los algoritmos. El 2 de agosto del año que viene, desde la vuelta de esquina, tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial que básicamente obliga a las empresas a unas exigencias de transparencia, de rendición de cuentas, de auditorías, de valoración, de calidad de los datos que utilizan para tomar las decisiones. Tremendo. Tenemos el derecho de desconexión, la ley de teletrabajo, tenemos un montón. El problema no son entonces el número de leyes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para el derecho a la desconexión yo he hecho un cálculo que debe haber como unas
20 leyes aplicables y un montón de sentencias y jurisprudencia, no solo de nuestros tribunales, del Supremo, del Constitucional y europeos. Y el problema es que seguimos conectándonos por la tarde. Entonces, ¿es un problema de regulación? En mi opinión, no. Es un problema de defender derechos. Y la única forma de hacerlo es individual y colectivamente. Que cada uno en su propio contexto diga: yo hay algo que no debo permitir y tengo que enfrentarme a ello, y por supuesto, los que somos vuestros representantes y los que negociemos convenios, seamos capaces de introducir acuerdos con las empresas para decir: mira, a partir de las 6 de la tarde el servidor no puede enviar correos electrónicos ni puede permitir mensajería instantánea. Y cuando entre esa persona a las 8 de la mañana, pues ahí tendrá lo que tenga que tener y hay que asumir que esa carga de trabajo la podrá hacer en su tipo de trabajo y no fuera de él. Gracias. Eva o Adrián. Bueno, yo sí que creo que hay algunas mejoras jurídicas de derechos que se podrían hacer. Incluso en materia de negociación colectiva, por ejemplo, en Alemania, en 2021, se estableció una norma en que siempre que un sistema de inteligencia artificial se quiere incluir en una empresa, la empresa tiene la obligación de llegar a un acuerdo con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, para poder introducirla. Esto es muy importante porque esto no ha hecho, y hay datos, ¿no? Esto no ha hecho que de repente las empresas en Alemania no utilicen inteligencia artificial, pero a lo mejor entre dos inteligencias artificiales, una más respetuosa con los derechos y una menos respetuosa con los derechos, se elija la más respetuosa con los derechos, ¿no? Es decir, que sí que hay algunas normativas. De hecho, hay un estudio y esto es verdad que trasciende un poco, pero sigue siendo la inteligencia artificial, pero ya no es solo la inteligencia artificial como jefe, sino incluso cuando la inteligencia artificial puede sustituir a trabajadores. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos, comparando Estados Unidos con Alemania, en la que lo que hacían era comprobar en empresas del mismo sector, del mismo tamaño, a veces incluso la misma empresa, simplemente que una estaba en Estados Unidos y la otra en Alemania porque era una multinacional. Y analizaban la inclusión de una máquina automatizadora de trabajo, qué efectos provocaba. La misma máquina, repito, en el mismo tipo de empresas, en el mismo sector, en Estados Unidos y en Alemania. Hacía la comparación. En Estados Unidos provocaba 6 despidos. O sea, la máquina aumentaba la productividad y hacía que 6 personas no hicieran falta. Y entonces la empresa despedía a 6 personas. Lo mismo, la misma máquina, el mismo tipo de empresas, etcétera, en Alemania provocaba solamente 2 despidos. Y lo que provocaba es que el resto de trabajadores de esa empresa en Alemania trabajaran menos horas. Claro, la empresa aportaba la misma máquina que ahorraba, por ejemplo, 500 horas de trabajo. Esas 500 horas de trabajo implicaban 6 trabajadores despedidos, es decir, si ahorras 500 horas de trabajo, pues son 6 trabajadores menos, mientras que en Alemania eran solamente 2 trabajadores menos y el resto que los trabajadores que sí que continuaban trabajaran menos horas para llegar hasta esas 500. Entonces, claro, ¿por qué? Por este tipo de normas que acabo de comentar, las que obligan que si la empresa quiere introducir esa máquina en Alemania, tiene que llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y los trabajadores dicen, vale, la puedes incluir, la puedes introducir porque va a aumentar la productividad. Eso sí, parte de esa productividad nos la quedamos los trabajadores reduciendo la jornada. En vez de que simplemente se la quede toda esa productividad la empresa despidiendo a 6 trabajadores y ahorrándose ese coste. Es decir, que sí que hay ciertas normativas que podrían reequilibrar, al final el derecho del trabajo nace para reequilibrar el conflicto que hay entre empresario y trabajador, porque se entiende que el empresario tiene más poder precisamente para quedarse o apropiarse el trabajo del trabajador sin retribuirle como debería o de forma justa, y para eso existe el derecho del trabajo. Y entonces esta normativa, por ejemplo, que planteo ante la digitalización podría mejorar ese reparto. ¿Y Eva? Sí, yo me voy a centrar en el tema del teletrabajo. Sí. Sí, a mí hay una cosa de la actual ley de trabajo a distancia que no me gusta, que es que se dividió, en el momento de hacerlo, se dijo que esta ley solamente afectaría a aquellas personas que hicieran el teletrabajo de manera habitual. Y también, que eso quiere decir que básicamente si teletrabajas más del 30% del tiempo, calculado, bueno, el 30%. ¿Qué quiere decir? Que
si una persona teletrabaja menos del 30% del tiempo, la empresa no está obligada a pagarle los medios materiales que necesita para teletrabajar, ¿vale? Solo se pagan a partir de ese 30%. Efecto evidente y claro, muchas empresas no dejan llegar al 30% del tiempo de teletrabajo. Te quedas en el 29% y, por tanto, ya no te pago. Siempre que trazas líneas en una ley, y pasa igual con los impuestos, ¿no? Si cobras más de tanto dinero, pagas un tipo impositivo y si no, ¿vale? Siempre que trazas una línea con un número, se generan estos errores, esas tendencias. Es decir, pues me quedo justo debajo del número que me perjudica. Con lo cual, en vez de favorecer esta ley, en vez de decir, bueno, pues que se teletrabaja en lo que haga falta, lo que sea necesario, lo que convenga al proceso, lo que la gente pueda, lo que la gente quiera, no, se teletrabaja en algunas organizaciones hasta el 29%, hasta el 20%, porque así no tengo que pagar los medios de pues el ordenador, lo que sea, tal. Si quieres añadir algo y me interrumpes. Acaba. Vale, entonces, para mí este es un problema. La ley no se tendría que haber hecho así, se hizo por intereses, porque probablemente a los empresarios les dio miedo pues decir, entonces le tenemos que pagar todo a todo el mundo. Yo creo que con haber hecho algo proporcional, menos teletrabajas, menos te pago, ya está. ¿Vale? O sea, soluciones pues las hubiéramos pensado, pero yo creo que aquí hay un error de planteamiento. Teletrabajadores de primera y de segunda, ¿no? Y luego hay una cosa que no es que sea exactamente un problema de la ley, pero hay una cosa en la ley de trabajo a distancia que dice entre empresa y trabajador hay que firmar un acuerdo de trabajo a distancia, que está muy bien, la idea es buena, porque el trabajador dice pues desde dónde teletrabajará y acuerdan ¿no? Pues cuánto tiempo lo hará y una serie de cosas. Claro, pero entonces cuando yo digo yo voy a teletrabajar desde mi casa, ¿esto por qué es? Tengo que decir desde dónde. Para que me hagan la evaluación de riesgos laborales, que está muy bien, porque me tienen que proteger de mis riesgos laborales también en mi casa. Pero claro, resulta que este acuerdo de teletrabajo hay que registrarlo en la autoridad laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy a mi segunda residencia, mi acuerdo de teletrabajo no lo incluye. Las empresas, por no andar cambiando, registrando uno nuevo, no sé qué, no sé cuántos, me dicen, no, un sitio y ya está. Y tú teletrabajas desde un sitio. No me digas segundos sitios, terceros sitios. Entonces, el teletrabajo, que en sí como concepto es súper flexible, de repente queda acotado a ese sitio que dijiste cuando firmaste el acuerdo de teletrabajo. Acuerdo de trabajo a distancia. Entonces, ¿la ley está mal? No, pero en la práctica esto es lo que está pasando, ¿no? Que perdemos flexibilidad por culpa de tener que hacer pues, este trámite en torno al registro de los acuerdos de trabajo a distancia. Sí, me gustaría hacer algunos comentarios, porque además Eva y yo hablamos mucho de esto. La imposición del 30% fue directamente una imposición de la COE en la negociación, algo que nosotros no veíamos de ninguna forma porque nos parecía artificial. Y efectivamente el argumento era el de los costes, ¿vale? Es algo que se puede entender desde una lógica puramente empresarial, pero si lo miras desde una lógica organizativa y de incluso ciberseguridad no tiene ningún sentido. Primero, ¿cómo le vas a negar a una persona un ordenador para que se conecte a las plataformas de la empresa? Lo primero que va a hacer si utiliza el suyo es un peligro andante de ciberseguridad. Y quiero recordar que lleva, creo que una semana, la industria de Jeep, los fabricantes del coche, parados por un ataque de ciberseguridad que precisamente viene por un ordenador de fuera de la compañía que se utilizó para algo. Entonces, no es un coste, es que tú te garantices que los accesos a tus sistemas están bien securizados dentro de lo que cabe. Segundo, el tema de los costes por la conexión a Internet, por la luz y no sé qué. Nosotros hemos firmado infinidad de convenios que son precisamente incrementales. Si yo trabajo un día al mes, pues igual me pagan muy poquito. Pero si teletrabajo 4 a la semana, la cantidad es muy superior. Y además con grandes variaciones. No es lo mismo que tú firmes un teletrabajo, con todos mis respetos, en Cuenca, que es una provincia muy pequeña, con pocos desplazamientos, que igual en Madrid, en donde el valor del coste por esa circunstancia es diferente. Y por último, yo fui uno de los primeros que rubricó un convenio colectivo con segunda residencia y solo poner una línea más. Es decir, es un empeñamiento de no poner, pues esto es donde trabajo, esta es mi segunda residencia y podríamos poner 3, 4, 5. No existe ningún problema más allá de una línea en un formulario. Otra cosa es, y acabo ya con esto, que la percepción que tenemos del teletrabajo en España esté basada en que España es un país presencialista. Y por eso
el primer acuerdo europeo de teletrabajo se firmó en 2002 y España no lo firmó. Y hoy, en 2025, salvo error por mi parte, no se ha firmado. Con lo cual, lo que tenemos es cambiar mentalidades y entender que nuestro tejido debería pasar del presencialismo como mínimo al trabajo híbrido. Ahí vemos los desafíos entre lo que es hacer la ley, ¿no?, y lo que sostiene el papel, y luego la implementación y el seguimiento, ¿no? Vamos a hacer aquí una pausa porque podríamos seguir hablando sobre estos temas. Me gustaría dar la oportunidad a las personas que tenemos aquí presencialmente. Pasarán un micrófono si tenéis reflexiones, preguntas para nuestros panelistas. Ahí veo una mano levantada. Bueno, en primer lugar, gracias por que nos permitáis estar aquí. Bueno, habéis comentado que hay regulación suficiente en materia de desconexión digital, pero bueno, yo pienso que sí que hace falta una ley de inteligencia artificial, y porque creo que estamos ante un montón de retos, sobre todo las generaciones jóvenes, que no son prudentes a la hora de utilizar redes sociales o no toman determinadas precauciones. Y eso por un lado. Y luego, desde el punto de vista de la vigilancia de la salud de los trabajadores, puede ser o la situación de salud de un trabajador puede también ser otro sesgo que pueda aparecer, aparte del sesgo de género. No sé, me preocupan muchos temas, también los riesgos psicosociales. Quiero decir que hay un montón de temas que ahora mismo pienso que hay lagunas, que no está suficientemente regulado. Tampoco se trata de hiperregular todo, pero bueno, creo que como sois expertos en derecho nos podéis dar un poco de luz si se prevé que se vaya a aprobar una ley específica de cara a proteger el derecho de futuros trabajadores, porque aunque los algoritmos realmente los hacen al final las personas, y mayoritariamente entiendo que los programadores serán hombres y mayoritariamente los directivos también son hombres. Gracias. Muchas gracias por compartir esa reflexión. Creo que esto nos da un pie a hablar de la AI Act europea, que no hemos profundizado mucho, pero os dejo que contestéis. Bueno, efectivamente sí que se ha dicho que el año que viene entrará en vigor el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, que sí que puede dar, sobre todo de cara a garantizar que la inteligencia artificial tenga una mínima seguridad, calidad, etcétera, pero al menos yo sigo diciendo que creo que sigue faltando, y estoy de acuerdo con quien ha intervenido, en que falta una regulación específica, sobre todo en el mercado de trabajo. Si va a llegar esa regulación, señalar dos cuestiones o dos oportunidades más bien. Por un lado, desde Europa se está intentando que se haga, es decir, una normativa europea de protección de datos, pero específica en el ámbito laboral. ¿Se aprobará o no? No lo sabemos, pero esa es una oportunidad de que la protección de datos, que ahora mismo es general, hay una regulación general de protección de datos y que no tiene en cuenta las especificidades de los trabajadores y trabajadoras, y que creo que eso es un gran problema, podría aprobarse algo específico que protegiera los datos de los trabajadores, lo cual reduciría, por ejemplo, la monitorización, el hecho de que puedan poner cámaras en los centros de trabajo y que prácticamente no haya límites a dónde ponerlas. Sí que hay algún límite, pero básicamente en los baños, en los comedores, es decir, en sitios específicos, pero luego hay mucha libertad para que las empresas controlen con todos los sensores posibles, relojes digitales, para contar los pasos. Es decir, hay actualmente, yo creo que mucha libertad por parte de la jurisprudencia a la hora de permitir estos controles, y bueno, que se podría una posible regulación europea reducir o al menos delimitar cuándo sí, cuándo no, de acuerdo con los principios generales de protección de datos, porque actualmente no se están aplicando conforme deberían en el ámbito laboral. Eso por un lado. Y luego hay otra oportunidad en materia de inteligencia artificial, que es, hay una directiva que se ha aprobado de plataformas digitales. Directiva es una norma europea que tiene que transponerse en España. Una directiva es una norma que básicamente obliga, es una directiva europea, por tanto viene del Parlamento Europeo, pero que a quien obliga, en primer lugar, es a
España a Italia, a Francia, es decir, al Estado, a transponer esa directiva europea en cada país y hacer una ley estatal. Esto se ha hecho en plataformas digitales. Hay una directiva europea que se tiene que transponer ya el año que viene y, por tanto, eso significa que España tiene que hacer una ley de plataformas digitales. Esta ley de plataformas digitales tiene por objetivo, en principio, regular pues, Glovo, Uber, es decir, estas plataformas digitales o estos servicios que conocemos, que son trabajadores que trabajan a través de una aplicación, etc. Tiene dos objetivos. Uno es regular la presunción de laboralidad, que básicamente es facilitar a que los trabajadores puedan demostrar que en realidad son laborales, que tienen derechos laborales y no que son autónomos. Pero hay una segunda pata de esa normativa que es proteger a esos trabajadores, sean laborales o autónomos, frente a la inteligencia artificial. Y la verdad es que es un catálogo de derechos muy potente que realmente protege, en mi opinión, mucho más que el reglamento de inteligencia artificial, a los trabajadores, pero eso sí, solo de plataformas digitales. España va a estar obligada, por esa directiva europea, a crear una ley que proteja frente a la inteligencia artificial a los trabajadores de plataformas digitales. Y ahí yo lo que me planteo, y ahí es la oportunidad, es ¿y qué pasa con el resto de trabajadores que trabajan con una inteligencia artificial? Es decir, los que tienen como jefe una inteligencia artificial y trabajan en plataformas van a estar muy protegidos por esta ley que España está obligada a hacer. Pero ¿qué pasa a los que están igualmente trabajando bajo las órdenes de una inteligencia artificial, pero no en una plataforma? No van a tener esa protección. ¿Por qué? Si al final es proteger frente a la inteligencia artificial. Entonces, aquí está la oportunidad de que España, cuando transponga esa norma, no se limite a proteger los trabajadores de plataformas, sino también a todos los que trabajan bajo la inteligencia artificial. Por tanto, esa sería una oportunidad. Ambas cosas podría pasar el año que viene, pero obviamente eso depende ya, ¿no? Obviamente no de mí, sino de los partidos políticos en el Congreso. A ver, yo me gustaría darle la vuelta de otra forma. Ya hay ley europea de inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué entra en la ley europea de inteligencia artificial? Bueno, pues si empiezan a automatizar vuestro trabajo y se pierde porque una inteligencia artificial hace vuestro trabajo, en eso no entra. Eso es ya dentro de las legislaciones de los mercados laborales de cada país. Entonces, ¿qué entra? Bueno, pues lo que entra es el control y vigilancia de una inteligencia artificial que interactúe con vosotros en vuestra relación laboral. Y cuando hablo de vuestra relación laboral es desde el momento en el que queráis entrar en una compañía y una inteligencia artificial entre en el proceso de selección hasta la posibilidad de que os puedan despedir por medio de una decisión autónoma de una inteligencia artificial o apoyándose en una inteligencia artificial para decidir qué persona se va. Y todo lo que está en el medio, es decir, si promocionáis, si os dan ciertos turnos, si os dan un bonus por productividad, todo lo que eso os ocurra está dentro de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Lo que pasa es que se le llama reglamento. ¿Y cuándo entra a funcionar? El 2 de agosto de 2026. Como parte de las personas que están haciendo los estándares en los que se va a sujetar el cumplimiento detallado de cada uno de los preceptos de la inteligencia artificial, yo creo que sí protege. Yo creo que da la posibilidad a trabajadores de forma individual, pero mucho más a los sindicatos, de poder ejercer una presión sobre la empresa para que sea transparente. De hecho, el artículo 26.7, y perdón que sea tan técnico, obliga a las empresas desde el 2 de agosto de 2026 a que el día que vayan a introducir una inteligencia artificial en un puesto de trabajo, tiene que informar y negociar con los sindicatos esa inteligencia artificial. Es más, desde febrero de este año ya las empresas tienen prohibida terminantemente utilizar controles biométricos soportados en la inteligencia artificial en los centros de trabajo. Y aquí, cierto que Adrián tiene razón en decir, bueno, pero es que parece que hay un colectivo que son los de plataformas digitales, no solo de reparto, sino cualquier tipo, que van a estar mucho más sujetos a otra ley, que será ley en su día, que les obliga a tener unos requisitos más exigentes con el tratamiento algorítmico, pero lo cierto es que la Ley Europea de Inteligencia Artificial dentro del ámbito laboral se restringe a que una inteligencia artificial que interactúe contigo. Y una plataforma digital no es nada más y nada menos que una panoplia, una constelación de algoritmos que manejan toda tu relación. Entonces, a lo que va la Ley Europea de Inteligencia Artificial es, bueno, si dentro de tu empresa solo tienen una que es para reclutamiento y otra para turnos,
pues habrá que interactuar, habrá que atacar a esas dos, habrá que regular esas dos. Y lo que viene a hacer la de plataformas digitales es, oiga, como ya sé que todo a usted se le maneja a través de una serie concatenadas de algoritmos de inteligencia artificiales, tengo que ser más exigente. Que posiblemente las dos acaben confluyendo sería lo ideal. Y acabo. Hace poco se publicó el primer ley en un Estado miembro de la Unión Europea de inteligencia artificial. Lo hizo Italia, creo que fue la semana pasada. Cuando uno lo ve, solo es un artículo, no pensemos que aplicada, disculpadme, al ámbito laboral. Y cuando uno lo lee, lo que se da cuenta es, yo me remito a la ley europea y lo único que lo hace es, la engarzo es con mis estándares constitucionales. Y utilizo las mismas palabras que dice mi Constitución para proteger lo mismo que hace la Unión Europea. Es un avance sustancial, interesante, pero al final esta ley va a ser buena o mala dependiendo si los que nos están escuchando, los que están aquí y nosotros, la ejercemos y ejercemos nuestros derechos. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, reflexión? Veo que hay muchas personas jóvenes entre el público hoy, que es una gozada veros. Queréis compartir vuestras inquietudes, ¿no?, acerca de todo lo que se ha expresado aquí en la mesa. ¿Preguntas? Bueno, mientras se lo piensa alguno o alguna, yo sí que tengo una pregunta porque venimos hablando mucho de esto de la implementación, ¿no?, de toda esta regulación y, como hemos mencionado antes, España es un tejido empresarial muy de pymes y de micropymes, ¿no? Entonces, puede ser que se esté creando como las grandes empresas son las que más aplican estas tecnologías, son las que tienen más capacidad de teletrabajo, con todas las oportunidades y riesgos que esto conlleva, y que las pymes y micropymes, que es la gran mayoría, van por otro lado en el sentido de que no hay tanto teletrabajo, no se están llegando a implementar estas tecnologías, no hay tanta representación sindical. ¿Hay como una diferencia ahí entre los dos mundos? Sí, es cierto que las grandes empresas, los datos dicen que utilizan en porcentaje el doble estas tecnologías que las empresas pequeñas y medianas. Es decir, que sí que la inteligencia artificial está mucho más usada en este sentido que hemos venido hablando por las grandes empresas. No obstante, a mí me gustaría decir que esto es verdad aquí al principio, pero probablemente cada vez se vaya a diluir menos, o sea, se vaya a diluir esta diferencia. Y las empresas pequeñas y medianas también vayan a utilizar la inteligencia artificial. Porque al final una inteligencia artificial no deja de ser un software. Y un software, aquí me pongo el sombrero de economista, yo también estudié economía, y el software está bajo la ley de rendimientos decrecientes. ¿Qué significa esto? Que una vez has hecho el software, vender una copia más, tus costes son cero. Porque copiar no cuesta copiar. Entonces, lo que le interesa económicamente a una empresa que le cuesta mucho hacer una inteligencia artificial es que todo el mundo la use. Y eso lo hemos visto con ChatGPT. ChatGPT, en el fondo, primero, es gratis, lo ha dejado gratis para mucha gente, y luego, si quieres pagar, tampoco es una cuota imposible de pagar para una empresa. Ya no hablo ni siquiera para un particular, para una empresa. Pues así funcionan todas las inteligencias artificiales. Ahora, tened una cosa en cuenta. Hay grandes empresas que también utilizan ChatGPT, pero no utilizan el mismo ChatGPT que vosotros, utilizan un ChatGPT personalizado. Porque estas empresas se van a OpenAI y le dicen, hazme ChatGPT, pero solo para mí, con mis servidores y con mi información, y personalizado. Y le pago mucho más. No le paga 20 euros, obviamente, le paga muchísimo más. Entonces, todas las empresas van a poder utilizar inteligencia artificial para reclutar, para despedir, para los horarios, aunque sean pequeñas. Eso sí, las grandes utilizarán una inteligencia artificial que funcionará mucho mejor que las otras. Y ahí puede crearse una diferencia, pero todas van a utilizar inteligencia artificial. Sí, como os he comentado antes, en el tema del teletrabajo en particular, está claro que hay una gran diferencia entre grandes y pequeñas. Gran diferencia. En las grandes son las que más teletrabajo ofrecen. Además, son las que tienen departamentos de recursos humanos que pueden gestionar, pues, por ejemplo, esto que os decía, hay un acuerdo de trabajo a distancia, pues eso es una gestión, una burocracia que les resulta relativamente fácil, ¿no?, meterlo en sus procesos. Luego, a los managers, para que gestionen a los trabajadores a distancia, trabajadores remotos, pues también les da una formación, porque forma parte y tienen unos presupuestos de formación. La pequeña y muy pequeña empresa, todo esto no existe.
Es extraordinariamente difícil. Entonces, depende exclusivamente de la mentalidad de la persona empresaria, básicamente. Si esta persona tiene una mentalidad de confiar en sus trabajadores y de vamos a organizarnos de manera que todos estemos, ¿no?, más contentos, que cada uno trabaje de donde le venga mejor y nos juntamos una vez a la semana, una vez al mes o una semana al mes, si está en su mentalidad lo hará. Pero en general no es esta la mentalidad del pequeño empresario en España. Y es normal, en cierto modo, porque el pequeño empresario al final se dedica al negocio que sabe hacer, que es lo que sea, su profesión. No es un profesional del management. En las grandes empresas tenemos profesionales del management que pueden tener todo, tienen ya unas técnicas de gestión y además están dispuestos a aprender nuevas maneras de gestionar. Al pequeño empresario, dile que además del montón de trabajo que tiene que hacer para sobrevivir, además tiene que formarse en técnicas de gestión modernas y estas cuestiones. Es difícil, es muy difícil. Entonces, ahí yo creo que es... Si creyésemos en el teletrabajo a nivel global, que esta sería la primera, si realmente se hubiese hecho una ley que favoreciera el teletrabajo, si el gobierno quisiera potenciarlo de verdad por todos los beneficios que hemos dicho antes, la tarea no es el kit digital, la tarea es la formación en competencias de gestión de personas, de organización del trabajo, etcétera, etcétera. Que esto es altamente improbable que pase. Pero mientras esto no pase, pues es difícil. Y bueno, para esos foros como estos tampoco vienen mal, para que nos escuche gente de todos sitios y vaya calando un poquito este discurso de que al final, y me voy al teletrabajo, no es tan difícil, realmente no es tan difícil. Falta un poco de voluntad, eso sí, y cambiar siempre es difícil, cierto, pero tampoco es tan difícil. En una empresa pequeña, al final, que todo el mundo se conoce, organizarse no es tan difícil. Organizar algo en una empresa grande es mucho más complicado, ¿vale? Pero bueno, el cambio de voluntades y de actitudes es lo realmente complicado. Fíjate que lo hemos comentado muchas veces. Los países que más niveles de teletrabajo tienen prácticamente no tienen normas. Es más, hasta es posible que no tengan ni ley de teletrabajo. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Es una cuestión de que el tejido empresarial, aunque sea también pequeño, porque te vas al norte de Europa y no todos son grandes empresas, aplican el teletrabajo porque es una cuestión cultural. Y luego, sobre la otra pregunta, a ver, tenemos que interpretar que el tejido productivo español es muy reticente a la digitalización. Es decir, cuando ya en los 90 cualquier empresa de más de 200 trabajadores tenía un ordenador, hasta que ha llegado al 99% que ronda ahora, han tenido que pasar casi 20 y pico de años. Con la inteligencia artificial va a pasar algo similar, lo ha dicho Adrián. Al final, ¿qué ocurre? Que eso va goteando aguas abajo y todo el mundo la va adoptando. Pero sobre todo, ¿por qué? Por la lógica empresarial competitiva. Es decir, si yo tengo que competir con otra pequeña empresa y yo veo que está empezando a utilizar inteligencia artificial y me empieza a robar clientes o me empieza a robar mercado, obviamente tendré que implementarla. Y eso, que es bueno, porque conseguiremos que la economía crezca más, también tiene un problema de nivel de desprotección. Porque si ahora estamos despreocupados o preocupados porque una pequeña empresa de 8 o 9 empleados pues no tiene muchos derechos y que le escriben a las 8 de la tarde y así todos los días, imaginemos si todas las decisiones en esa empresa o una gran parte las toma una inteligencia artificial, sin auditar, sin que nadie la vigile y sin una representación sindical que diga déjame ver que ese algoritmo se está funcionando bien. Es verdad, será bueno, pero también entraña un riesgo palpable. Vamos a ir acabando, ya nos quedan 5 minutillos. Os voy a pedir a cada uno una reflexión final, ¿no? Si os están escuchando desde el otro lado de la pantalla o personas con influencia, ¿no? ¿Qué pediríais? ¿Qué creéis que es necesario desde cada uno de vuestros ámbitos para asegurar que en los próximos años y décadas esos derechos fundamentales, ¿no?, de los que hemos estado hablando hoy, se protejan y se defiendan y se minimicen los riesgos? Entender que la tecnología no es neutra, depende de cómo la usemos y si somos capaces entre todos de hablar, de ser honestos y ser leales, de la negociación colectiva, del diálogo y del consenso, seguro que le vamos a sacar un buen rendimiento. Pero si no hacemos nada, lo malo va a pasar. Sí, yo como me ciño al teletrabajo y mi discurso me voy a mantener ahí. Y yo creo que lo más importante es entender que el teletrabajo no es una concesión a los trabajadores, sino que es una manera de organizar el trabajo. Y lo que hay que pensar es cómo queremos organizar el trabajo en nuestra empresa
y de manera que ayude a todos, y a partir de ahí al teletrabajador es un trabajador con todos sus derechos y simplemente lo que hay que es asegurarse que se trata a la persona que teletrabaja más igual que a los que teletrabajan menos. Y esa es la clave. Pues yo me gustaría simplemente terminar con... Porque hay un mito o un cliché que dice que la regulación va en contra de la innovación, ¿no? Es decir, que si regulas algo, vas a impedir que se innove alrededor. La realidad y los datos dicen que es lo contrario. Es decir, es necesario regular para que haya innovación. Porque si no, cuando estás en un viejo oeste, ¿no? En un lugar sin reglas, normalmente es imposible que haya innovación, precisamente porque ciertas empresas pueden aprovechar la falta de normas para competir, bien explotando a trabajadores o bien incumpliendo otras normas o bien simplemente extrayendo lo máximo sin necesidad de invertir en innovación. Entonces yo lo que creo es que es muy importante y creo que lo vamos a ver con el reglamento de inteligencia artificial. Cuando el reglamento de inteligencia artificial vaya adelante en Europa, creo que Europa va a empezar a conseguir mayores éxitos en materia de inteligencia artificial que otros países, porque creo que va a ser muy positiva. Bueno, pues la tecnología no es neutra, no es una concesión, ¿no? Proteger los derechos de los trabajadores, y en tu caso, Eva, del teletrabajo, y la regulación no va en contra, sino que ayuda, ¿no? Creo que son los 3 de los titulares con los que nos podemos quedar hoy. Yo añadiría uno que creo que ha ido saliendo también, que es no todos somos, aunque todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Evidentemente, pero tenemos diferentes circunstancias y las discriminaciones nos afectan de formas diferentes, ¿no? Hablabais antes del tema de género, también se ha hablado del tema de salud laboral, de la capacidad, ¿no? O discapacidad. Y qué importante es, ¿no? Proteger los derechos de todas las personas y ver que las discriminaciones que ya tenemos en el entorno laboral per se no se amplifiquen con esta gran escala, ¿no? Que fomenta la inteligencia artificial. El impacto puede ser a gran escala. Hoy hemos estado hablando del entorno laboral. Hubo un escándalo bastante sonado en el Reino Unido, en el sistema de educación, donde durante la pandemia los estudiantes no podían hacer los exámenes de final de curso, que era como el equivalente de la selectividad aquí, y se usaron sistemas algorítmicos para dar las notas. Y se vio que discriminó. Aquellos que iban a colegios privados tenían mejores notas que aquellos que iban a colegios públicos, ¿no? Fue un escándalo, eso pasó en el sistema de educación. La semana que viene, aquí hago una cuña publicitaria, haremos otra sesión de debate sobre el uso de estos sistemas algorítmicos, sistemas de inteligencia artificial por parte de la administración pública, pues por ejemplo para asignar ayudas sociales, que ya no es una persona que lo está decidiendo, a veces es un sistema algorítmico. Entonces, lo que estamos intentando hacer en este ciclo, ¿no? Es ver, aquí hablamos de trabajo, pero en salud también puede pasar, ¿no? Si tú desarrollas un sistema con datos, un sistema que no está bien entrenado, puedes ir replicando esos sesgos que ya hay, pues, a la hora de diagnosticar una enfermedad. Esto no es para generar miedo, esto es para generar conciencia de que estamos ante muchas ventajas que ofrece el desarrollo tecnológico, pero también retos muy serios. Así que espero que os hayamos aportado con un montón de reflexiones. Muchas gracias por venir, muchas gracias a las personas que nos siguen desde casa y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Y gracias a los 3 panelistas.